Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. La semana pasada estuvimos estudiando Juan, capítulo 7, verso del 1 al 10, donde aprendimos quién es la familia del Mesías y quiénes son sus hermanos. Y pudimos entender por boca del propio Mashiach que todo aquel que oye y pone por obra la palabra, ese es su padre, su madre, sus hermanos y hermanas. Y aún más importante, y es que fuimos asombrados del porqué de las respuestas del Mesías cuando le buscaron su madre y sus hermanos y no quiso salir de aquel lugar donde se congregaba con su verdadera familia eterna. Marcos 3:21 nos contó cómo su madre y sus hermanos no creían en él y decían que estaba fuera de sí, que estaba loco. Los que sí crecieron, los que sí creyeron en él, que son sus discípulos, se mantuvieron. Eso nos impactó. Nos impactó saber que las personas que crecieron con él, sus hermanos, aquella mujer que le dio a luz, que le parió, que vio al ángel, pues a esta instancia no creían en él. Es decir, que aún su propia familia, pues en cierta forma estaba en su contra. Y eso es algo que nos dio mucha paz de saber que luego, como lo vimos en Hechos de los Apóstoles, finalmente luego después de su resurrección eran parte de la comunidad de creyentes. Entonces, eso nos dio tanta esperanza la semana anterior. Y el día de la fecha, conoceremos a otro grupo de personas que juzgan al Mesías. Esta vez ya no su familia, su madre y sus hermanos, ¿sí? Esta vez no hablaremos directamente de sus discípulos, sino de algunos otros que le juzgan en medio de una festividad, que es la festividad de los tabernáculos o la festividad de Sukkot, pero lo hacen sin juzgarlo con justo juicio. Bienvenidos a Juan capítulo 7, versos del 11 al 24, que nos mostrarán juzgar, pero juzgar con justo juicio. Juan 7, verso 11 dice, y le buscaban los judíos, esto que ya venimos estudiando, que son las autoridades religiosas, los judeanos, los que pues están a cargo de Jerusalén. En la fiesta de los tabernáculos, esta es la fiesta que estamos hablando, y decían, ¿dónde está aquel? ¿Sí? Recuerden, acá no está diciendo la fiesta de los judíos, como muchas veces se ha traducido, sino que aclara que había judíos en la fiesta del Señor, en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos o llamada fiesta de las cabañas. ¿Está bien? Verso 12. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Y yo quise aclarar, ¿ven la diferencia entre lo que dice antes los judíos como autoridades religiosas y esta multitud que era Judá como pueblo, como etnia, pero también había extranjeros? Hemos estudiado acerca, por ejemplo, del etíope y de tantos otros extranjeros que, considerándose ya ovejas perdidas de la casa de Israel, pues acuden a Jerusalén para celebrar las fiestas del Señor. ¿Está bien? Entonces, aquí se entiende perfectamente el concepto que hemos venido hablando. Judíos, que se menciona aquí, que no son todos, sino los líderes religiosos, quienes no querían que las personas hablaran de Jesús en absoluto. Y ya lo vamos a ver como lo dice justamente en los versos siguientes. ¿Por qué? Porque esta multitud estaba dividida. Unos decían que era bueno, ¿sí? Otros decían, no, engaña al pueblo. Verso 13. Ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, a las autoridades religiosas, ¿sí? Que estaban justamente allí. ¿Sí? Y en aquel entonces, tal como él es ahora, el Señor termina dividiendo a las personas, ¿sí? Y a veces es un poco del mensaje diluido, distorsionado, que como que si el Señor viniera a traer paz, shalom, como si viniese a traer, pues, una especie de Mesías hippie que habla solo sobre amor y paz. Cuando él mismo dijo que él no venía a traer paz, él venía a traer guerra, dice, él vino a traer espada, ¿sí? Él vino a confrontar a las familias, porque está escrito, dice que el que ama más a madre, padre, hijo, hija, pues no es digno de él, ¿sí? Entonces, claramente tiene que quedarnos suficientemente claros que muchas veces los que escuchaban no podían permanecer neutrales, ¿sí? Muchas veces algunos proferían cosas buenas acerca del Mesías, pero otros decían que era un engañador. Esta gente estaba juzgando a alguien por lo que les dijeron. Realmente gran parte de ella ni siquiera le conocen. Están juzgando sin justo juicio, ¿sí? Hablando de un hombre que no está presente, de hecho. Y esto me recuerda un poco a lo que
los que hemos crecido y lo que hemos estado o hemos sido parte muchas veces de cursos o institutos bíblicos, al menos dentro de la cristiandad, se nos hablaba mucho acerca de lo que conocemos nosotros como el famoso trilema de Lewis, ¿no? Estas tres actitudes que uno tenía o que cualquier persona puede tener delante de Jesús. Y es interesante porque es lo que estamos viendo en estos apartados. Uno podría pensarlo de la siguiente manera, y es: ¿quién fue Jesús? Él hasta ahora lo que hemos entendido es que él dice ser el Hijo de Dios, ¿sí? Lo que ya entendimos como el Ben Elohim, ¿sí? Como aquel que es el portador de la deidad, está escrito que la plenitud de la deidad habita en él, ¿sí? Mientras que Salomón decía que los cielos no pueden contener su gloria, su deidad, dice el escritor que justamente el Mesías, sí, en él habita plenamente, ¿sí? Él es Dios, ¿sí? Dios bendito por los siglos. Ahora, cuando nos presentan a este Mesías, que es Hijo de Dios, es el portador mismo de Dios, de la deidad, uno puede tener dos actitudes: decir que esto es mentira o decir que esto es verdad. ¿Sí? Para los que dicen que es mentira, que es el Hijo de Dios, podemos tener dos respuestas. ¿Sabía él que mentía o no sabía que mentía? Si él sabía que mentía, pues es un farsante. Y si no sabía que mentía, pues es un demente, un loco. Pero si realmente esto era verdad y él es el Hijo de Dios, pues es importante que entendamos y que prestemos atención. Para aquellos que dicen que era mentira, pero que él sabía que mentía y que era un farsante, pues el grupo es de lo que recién leímos. Él engaña al pueblo. Juan 7:12 nos muestra entonces estos tres tipos de personas. Primero, los que dicen engaña al pueblo. ¿Estos quiénes son? ¿Sí? Estos son los líderes, las autoridades religiosas. Ahora, aquellos que dicen no es el Hijo de Dios, pero él no sabe que miente, es que está fuera de sí, está demente, está loco, ¿sí? Vemos el ejemplo claro en Marcos 3:21. Propia familia decía, está fuera de sí, no es que es malo, es que se cree el Mesías de Israel, se cree que es el pan del cielo, por eso vamos a ayudarlo para que pues no lo maten, ¿ok? Pero para aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios, que Él es el pan que descendió del cielo, pues es lo que aprendimos en Juan 6:69 con la declaración de Pedro: tú eres el Señor, ¿sí? Tú eres el Dios viviente aquí en la tierra. Entonces, estas son tres actitudes más frecuentes que encontraremos cuando a una persona se le presenta al Mesías. Unos que dicen que es un farsante, otros que dicen que simplemente está loco, y aquellos que creemos que es el Hijo de Dios. Y a través de todo el Evangelio de Juan iremos viendo estas tres actitudes en muchos de los participantes. Juan capítulo 7 en el verso 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, las autoridades religiosas. Esta gente estaba, ya lo dijimos, juzgando a alguien por lo que les dijeron. No lo conocen, están juzgando sin justo juicio, hablando de un hombre que no está presente, lo que creo que ya a esta altura todos conocemos que es pecado. ¿Sí? Hermano Lincoln, ¿es pecado hablar dos personas de un tercero? Totalmente. La Biblia lo dice, Levítico 19, verso 15 en adelante. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermano Lincoln, es el tema del estudio de hoy, juzgar con justo juicio. ¿Y cómo es juzgar sin justo juicio? Dice el verso siguiente: no andarás chismeando entre tu pueblo. Hermano Lingo, yo pensé que esa palabra chismeando era media latina, era como lo que hacemos acá. No, hace 2000 años estamos viendo esa actitud con las personas que rodean al Mesías, y también hace 3500 años cuando se escribe Levítico, pues el Señor dice, no andes chismeando, eso es pecado, no puedes hablar de un tercero. No, es que me estaban contando algo de alguien y le están dilapidando, pues no puedo ser parte de eso. ¿Sí? Alguien me está contando un chisme de otra persona. Es que no, yo no lo hago de malo, pero es que me contaron esto de esta persona y esto y lo otro. Bueno, en ese momento hay que traer a la tercera persona. Y muchas veces, ¿sí? He escuchado estas situaciones. Recuerdo una en que una persona estaba hablando mal del otro y se lo estaba contando a alguien. Pero él decía que no lo hacía de mala manera, lo hacía por su bien. Y en ese momento esa persona llamó por teléfono, puso en altavoz a esta tercera y el otro se enojó y nunca más quiso hablar con esta persona. Entonces, si no era tan malo, ¿por qué cuando estaba el tercero, la persona, pues no tuvo el valor de continuar? Entonces, recuerden lo que está escrito en la Torá.
La Torá dice que uno no puede ejercer justo juicio si no trae a la persona, si no trae testigos. Entonces, no andemos chismeando entre tu pueblo. Pero es una mentirita blanca o es un pecadito pequeño. Es, ¿qué mal le puedo hacer? Estuve hablando de otra persona. Dice la Torá, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es decir, que vituperar, decir tonto, fatuo, hablar mal, es equivalente a matarlo. Hermano Lincoln, eso dijo el Mesías. Sí, el mismo Mesías que justamente vemos reflejado en Levítico 19. Son sus mismas palabras. Andar chismeando, hablar mal del otro, no juzgar con justo juicio, tener lo que llamamos nosotros la layonará, esa inclinación a mal, esta lengua pecaminosa, pues justamente atenta contra la vida de tu prójimo. Y que no es tan grave hasta que no nos pasan a nosotros. ¿Cuántas personas existen que se han levantado falsos rumores y se destruyó la vida de esa persona? Entonces recordemos las palabras del Mesías y cómo vamos a dar juicio y cómo vamos a dar cuentas de cada palabra ociosa y necia que digamos aquí en la tierra. Juan capítulo 7, estamos aprendiendo cómo juzgar con justo juicio. Verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Por qué a la mitad? Porque sabemos que la festividad de Sukkot pues tiene dos instancias principales, la del primer día y la del octavo día. ¿Está bien? Algo que me gusta es que él no buscaba proselitismo, ¿sí? Él quería enseñar. Y lo digo porque huyó de los discípulos, entre comillas, que se adquirió cuando le llenaron la panza en la multiplicación de los panes y los peces. También cuando sus hermanos le dicen, es tu momento, vámonos toda la familia y hablemos todos que es el Mesías. Y no, no era el momento de mostrarse, ya lo hablamos sobre eso la semana pasada, no es el momento de Sukkot para mostrarse como el Mesías. En este tiempo, cronológicamente hablando, es momento de Pesaj, es momento de la Pascua, es momento que Él dé su vida como el Cordero Pascual. Y en nuestros tiempos, en su segunda venida, es cuando sí esperamos Yom Teruah, Yom Kippur y fiesta de Sukkot, donde el Mesías toma pues la cosecha final, ¿sí? Lo que salió de Egipto, del Mizraín del mundo, que somos cada uno de nosotros. Verso 15 y se maravillaban. Y yo quise colocar ahí, se escandalizaban, porque a veces cuando escucho comentarios o personas, parece como que se maravillaban de algo bueno. No, esta palabra se maravillaba tiene que ver con escandalizarse, ¿no? Los judíos o los judeanos, las autoridades diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y ahora, ¿cómo saben ellos que no estudió? Nuevamente, lo que hemos hablado, ¿no? Los judeanos. ¿Sí? Las autoridades religiosas son los que están en las yeshivá, en las escuelas rabínicas. Entonces ellos conocían, porque son los maestros de Israel, cuáles son sus discípulos. Entonces, claramente ellos todos en Jerusalén escuchan hablar sobre este hombre, ven los milagros que hace, se están escandalizando porque dice, ¿cómo sabe? ¿Estudió contigo? No. ¿Contigo? ¿Contigo? No, no, no. ¿Contigo? ¿Con vos? ¿Con vos? No, no, no. ¿Y entonces quién le enseñó letras? ¿Quién le enseña sobre la literatura? ¿Cómo sabe este Torah? ¿Cómo sabe todas estas cosas sin haber estudiado? ¿Sí? Ellos reconocían que lo que el Mesías hablaba estaba escrito. Por eso estaban escandalizados. Para ellos era un carpintero, un obrero, un jornalero ignorante, uno que no tenía autoridad. Recuerden ustedes que la eshmijá, la imposición de manos de un maestro, era lo que te daba la autoridad, el permiso, la credencial para poder hablar, para poder hacer un comentario. Y eso lo vimos en personajes como Pablo, por ejemplo, en Hechos 22 él declara lo siguiente, verso 3. Dice, yo soy judío. Recuerden ustedes que se llamaba judío a Judá, Benjamín y Leví, porque eran todos de la provincia de Judea, ¿sí? Pero específicamente era de la tribu de Benjamín. Yo soy judío, nacido en Tarso, estamos hablando de Cilicia, ¿no? Pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, por eso habla de la imposición, se sentaban a sus pies, tocaban su cabeza, sus hombros, y esa era la esmija. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Eso le daba autoridad a Pablo para hablar. ¿Quién eres tú? ¿Sí? Pues yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, instruido a los pies del gran Gamaliel, ¿sí? En cuanto al celo fariseo, y esas eran sus credenciales. Pero el Mesías no siguió ese curso normal y protocolario que dictaba la ley oral, ¿sí? No tenía la educación de un maestro de una yeshiva rabínica. ¿Y entonces de dónde provenía su doctrina? Eso justamente lo declara en el verso 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Imagínense ustedes eso.
¿Sí? Jesús no señala sus credenciales, sino su doctrina. Y es lo que nos pasa a muchos hoy en día, ¿no? Y bueno, ¿y usted en qué universidad estudió? ¿Sí? ¿Y usted en qué instituto bíblico teológico está? ¿Y dónde están sus gafetes y sus credenciales de pastor, de predicador? ¿Y de qué cobertura es usted? ¿De qué denominación religiosa es? ¿Sí? ¿Qué tenemos que decir? Nuestra doctrina no es nuestra, es de aquel que nos envió. Sí, es lo mismo que dijo el Mesías. Yo no tengo el título de un seminario. Juzgué mi doctrina entonces. Si los líderes de Judá escucharan cuidadosamente las palabras del Mesías, su doctrina, sabrían que todo está cimentado en la palabra de Dios. Es decir, si ellos escucharan sin prejuzgamiento, si ellos juzgaran con justo juicio, verían a la palabra hecha carne, porque el Mesías es quien te guía a la Torah. Y nos dice en el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, es muy importante esto que está diciendo, porque ya lo hemos estudiado. Salmo 48, por ejemplo, ¿no? La voluntad del Señor, ¿qué es? Su ley, sus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Y es lo que debería pasarnos, no importando dónde empecemos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si una persona arranca estudiando Torah, ¿sí? La Torah tiene que ineludiblemente guiarle a Mashiach si la busca con todo o si lo busca con todo corazón. ¿No le pasó así a Felipe? ¿No le pasó a Natanael? A sus discípulos. Él es de quien hablaba Moisés y los profetas. Entonces, la Torah te guía al Mesías y por su contraparte también es lo mismo, pues el Mesías te guía a la Torah. Cuando tú lo ves a él, ves las palabras de su padre, ves la ejemplificación de todo en él, justamente. Pero solamente si buscas al Señor con todo tu corazón. Si tú dices, Señor, yo realmente abre mis ojos, oh Cristo. ¿Cuándo cantamos esa canción? Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Y ahí estamos diciendo, abre mis ojos, abre mis ojos. Y cuando fuimos a buscar de dónde tomó el cantautor Abre mis ojos, resulta que dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cómo? ¿Dónde estaba eso? ¿Cuántas veces dijimos o escuchamos o fue nuestro verso Josué 1:9? Así que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Ahora, resulta que si leemos un verso anterior, dice, no apartarás tu vida, tu boca, tu obra, tu nombre, todo lo que eres de este libro de la ley. Ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que te hagas te vaya bien. Entonces, imagínense qué importante es juzgar con justo juicio todo lo que escuchamos, ¿sí? Todo lo que oímos de un predicador, porque si no, podemos caer en mentira y en desdén, como está escrito, Juan capítulo 7, verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, cada vez que alguien no enseña la palabra de Dios, su propia gloria busca. Cada vez que en vez de estudiar sistemáticamente el consejo completo de Dios, no como un menú de restaurante, esto me gusta, esto no, no, completo, como un pan diario, como lo que estamos hablando aquí. La palabra es un pan diario, no es una torta de una celebración para un momento especial. Claro que no. Entonces, cuando estudiamos sistemáticamente todo el consejo de Dios, verso por verso, toda su Torah, todo su mandamiento, ¿sí? Lo que enseñamos es verdadero. Pero cuando alguien toma un versículo y luego te cuenta anécdotas, historias que finalmente diluye el mensaje de Dios, su propia gloria busca. Busca agradarle a los creyentes para poder tomar de ellos lo que les conviene. Porque, ¿qué pasa cuando les enseñas la Biblia verso por verso a una comunidad? ¿Qué nos ha pasado a nosotros como compañeros de estudio bíblico? Que estábamos cansados de aprender, 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 aprender y no sabíamos nada. De estar bebiendo un agua que no calmaba nuestra sed. De estar de curso de profeta, de curso de apostolado, de curso abre tus ojos, de cosas espirituales y un montón de cosas que al final aprendíamos y no sabíamos absolutamente nada. Pero cuando venimos a la Torá, cuando venimos a las raíces de nuestra fe, resulta que nos llenamos de herramientas. Resulta que aquellos que tenemos el honor de presidir una comunidad,
pues no esperamos tener, como nos pasaba antes, bebés espirituales, sino como decía el apóstol Pablo, pues ya a esta altura, ¿todavía quieres beber leche? Ya los tiempos están avanzados. Tenemos que crecer, todos tenemos que crecer. Por eso el curso básico de capacitación para darte buenas herramientas, por eso el verso por verso de la Torá, o los estudios para matrimonios, o para hijos, o los grupos de varones y mujeres, para crecer, para que bendito sea Dios algún día, alguien, como me ha pasado muchas veces, hermano Lincoln, gracias por esto, pero ahora estoy trabajando en una comunidad en mi casa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tal ser como Aquila y como Priscila, como el carcelero de Filipo, como la mujer vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, ¿sí? Como tantos otros que iban abriendo sus hogares para llevar la palabra de Dios. Ese es nuestro enfoque, ¿sí? Dar herramientas, ¿para qué? Para compartir la palabra, para que podamos crecer y que cada vez te necesiten menos. Entonces, la idea de este lugar es que las personas puedan entender que donde estamos no es un lugar al que llegamos. Este es un caminar en el que andamos. El camino final es la Jerusalén celestial. Y a veces algunos padres se muestran tristes o he escuchado testimonios reales de personas que apasionadamente han creído en el Señor, pero que muchas veces al estarse mudando, decir, como lo fue mi caso, por ejemplo, salir del catolicismo, llegar a ser evangélico, luego hasta dar vueltas por el adventismo, estar yendo hasta a un lugar judío y luego llegar a este momento. Y no hay que sentirse mal por ello, porque recuerden que es un caminar el Señor. El lugar uno no pretende haberlo alcanzado. Es la meta, el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Pero muchas veces he escuchado esto con dolor de personas que dicen, pero es que yo cuando era evangélico decía que esta era la verdad. Entonces ahora que digo que estoy en raíces hebreas, ahora esta es la verdad. Y tenemos que entender que esto es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Que Dios no nos amó menos cuando éramos de tal religión. Dios nos amaba igual y entendía que el proceso de crecimiento ha sido día a día, que el mismo anhelo que cuando eras católico, evangélico, protestante, ese anhelo es el que te ha traído hasta acá y probablemente este no es nuestro lugar final. Simplemente siéntete acompañado en este proceso de crecimiento, porque este proceso de crecimiento y donde todos ya conocemos al Señor y entendemos estas herramientas para poder estudiar apasionadamente su palabra, es parte del pacto. Jeremías capítulo 33, verso 33 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Sí? Entonces, todo este proceso que estamos viviendo nosotros, ¿sí? Es para que su palabra se haga mecha, se haga carne en nosotros. Y dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Qué? Claro, se le acaba el negocio a aquellos que comercian con la fe, a aquellos que les gusta que cada domingo se vaya y se enseñen, se abra la boca, se dé alguna cosa y obtener retribución de las personas. Cuando dice acá que el verdadero pacto es que ya no se enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Este es el proceso en el que estamos o en el que anhelamos en ser comunidad, ¿sí? Es ver cómo crecemos todos juntos en nuestro conocimiento al Señor, que llega un momento que desde el más pequeño hasta el más grande, pues conoce realmente quién es nuestro Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para no buscar nuestra propia gloria y agradar a Dios? Eso sí sería interesante. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para no caer en esta trampa, revestida muchas veces de santidad, pero que termina con nuestra propia gloria en vez de dársela al Padre? Sigamos leyendo. Juan 7, verso 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procura matarme? Entonces, ¿cómo hago yo para no caer en mi propia gloria? Cumplir los mandamientos del Señor. ¿Sí? En eso tengo que estarme enfocado, no en estar predicando algo que no sea en la palabra de Dios. Mira, estos hombres están llenos de vanagloria. ¿Por qué? Ninguno de vosotros cumple la ley. Y dice, ¿y por qué procuráis matarme? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál de estas dos preguntas les parecen más importantes o de más ofensa? ¿Decirles a ellos que son los maestros de Israel que no cumplen la ley o que procuran matarlo? Uno podría decir que las dos son graves, ¿no? En medio de todo el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál creeríamos ustedes que es verdadera? ¿Cuál creen ustedes
que realmente es cierta. Yo diría la que no responde, ¿no? Muchas veces el silencio otorga. Entonces, cuando una persona no quiere responder una pregunta, ¿por qué es? Porque sabe que es cierto. Y vean ustedes el verso 20. Respondió la multitud, ¿no? La multitud, no hablamos de todos, ¿no? Ya vimos que una parte decía que era bueno. O sea, la multitud que venía con todos estos saduceos, herodianos. Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Yo diría, ¿por qué no se defendieron cuando les dice que ellos no cumplen la ley? Solo responden el hecho de que quieren matarlo. Porque claramente, al no responder, están certificando, amén, amén, a lo que el Mesías está diciendo. Ninguno de ellos cumple la ley. Entonces, ¿de qué ley muchas veces ellos están cumpliendo? Lo que hemos hablado en los estudios anteriores, la ley oral, las recomendaciones de los rabinos, ¿sí? Despreciando la ley de Dios por tradiciones de hombres, como lo vamos a aprender justamente hoy. ¿Está claro? Ahora dice en el verso 20, demonio tienes quien procura matar, ¿sí? La multitud de estos religiosos, de estas autoridades, ¿sí? Justamente le niegan que quieren matarlo. Pero si vemos más adelante, Juan capítulo 7, alguien que venía con ellos, que se ve que en ese momento no estaba, le dice en el verso 25, decían entonces uno de Jerusalén, judeanos, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Entonces las mentiras se caen a pedazos. Ellos decían, no queremos matarte, pero uno de ellos mismos le dice que esto no es que buscan para matarlo. Entonces, las dos preguntas que le hizo el Mesías de forma retórica eran ciertas. Número uno, no cumplen la ley. Y número dos, le buscan para matarlo. Qué tremendo esto. De forma impulsiva quieren matar a alguien que no conoce. ¿Cuántas veces nosotros, sin conocer a las personas, de forma impulsiva, proferimos cosas? Nos estamos pareciendo mucho a los fariseos, a los saduceos y a los herodianos. Por eso es que el Señor nos insta a juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7, verso 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Obviamente no es de maravillarse, wow, por eso les puse, se escandalizan, están escandalizados. ¿Cuál fue esta obra? Sanar al paralítico en el tanque de Bethesda, que ya estudiamos. Y no es por el acto en sí, no es porque sanó a alguien, sino porque lo hizo en Shabbat y le dijo que cargara su lecho. Pues que ya lo estudiamos, ¿no? Las leyes de Muxé, las leyes rabínicas, no la ley del Señor, pues prohíbe cargar cualquier tipo de cosa en Shabbat. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con la ley del Señor. Entonces ni siquiera podía cargar su camastro, este lugar donde él pues se acostaba. ¿Y por qué el Mesías le dice que lo cargue? Porque no quería que en ese estanque, que ya lo hemos estudiado, ¿sí? Que es un lugar pagano, pues él tuviese que volver. Entonces llévate todo lo que hay allí, no dejes absolutamente nada en ese lugar. Entonces el Mesías no está transgrediendo el Shabbat, claro que no. Y es increíble muchas veces escuchar comentarios diciendo, y es el señor del Shabbat, por eso transgrede. No tiene sentido eso. Como que el jefe de la policía, porque es el jefe de la policía, pues robe, pero es el jefe de la policía. Por comentarios como eso, es que justamente somos piedra de tropiezo para nuestros hermanos de Judá. Si alguno se acerca y quiere conocer cuál es el Mesías nuestro es corrupto, porque se llama el Señor del Shabbat, pero él puede transgredir la palabra de su Padre. ¿Sí? Entonces, sí es importante que entendamos esto, de que él no transgredió, ni este hombre transgredió el Shabbat por cargar su lecho, pero existen instancias, atención generación desafiante, en la cual sí se puede transgredir un mandamiento, si hay un peso mayor que lo justifica. Por ejemplo, Juan capítulo 7 y verso 22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, exactamente. Y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un mandamiento que dice que todo niño varón nacido al octavo día se circuncida. Eso ya está, inclusive científicamente tenemos uno de los componentes que aporta la coagulación, solo existe una vez en la vida donde está más alto. Adivinen cuándo, en el octavo día. Yo como médico pediatra, cuando recibía la clase de hematología, me quedé impactado, porque dije, wow, al octavo día es cuando tenemos más fitometadiona y inhibe los sangrados.
¿sí? Ese es un mandamiento. Pero también está prohibido trabajar en Shabbat, ¿sí? Ese es un día para la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos ahí? O guardamos el Shabbat o un niño entra en pacto. ¿Qué es más importante? ¿Por qué? Porque un mandamiento anula al otro. Entonces, en ese momento, uno tiene que pensar en un principio de dispensación. ¿Qué quiere decir? Que existen mandamientos que están por encima de los otros, pero no necesariamente terminan anulando al otro. Por eso el día de hoy, si bien ya lo hemos estudiado, estos son los principios de dispensación de mandamientos según Mashiach. Vamos a estudiar ciertas circunstancias en las cuales los consejos del Mesías nos harán juzgar con justo juicio, que es el tema del día de hoy. El primer principio de dispensación se llama primero la vida o pikua nefesh. ¿Qué quiere decir? Pues una persona muerta, pues no puede guardar mandamiento. Entonces, la palabra dice que por estos mandamientos tú vas a vivir, no vas a morir. Por ejemplo, Juan 7:23, estamos estudiando que sanar, rescatar, alimentar, dar vida en Shabbat es lícito. ¿No le dijo el Mesías? ¿Cuántos de ustedes en el día de reposo se les cae una oveja en un hueco y para que no mueran la sacan? ¿Cuánto más un hombre que está enfermo, una mujer que padece, no puede ser sanada en Shabbat? Lucas 6:3, uno de los mejores ejemplos. David está muerto de hambre, él y sus guerreros, y come de los panes de la proposición que solamente le son lícitos a los sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? He escuchado comentarios de algunos que dicen es que David comió porque él era el sacerdote según el orden de Melquisede en ese tiempo, pero también comieron sus guerreros. No pasa por ahí, pasa por Pikúa Nefesh. Sí, los panes son para los sacerdotes, pero por observar que los panes son para los sacerdotes, no va a morir y todos estos valientes de Israel. Entonces, siempre es primero la vida. Si es algo de vida o muerte, pues yo tengo que cuidar primero la vida. Segundo, dispensación de los mandamientos. Ir más allá del mandamiento para algo bueno, lo que llamamos nosotros Lifnin Mishurat Hadin. El Mesías dio excelentes ejemplos, Mateo 5:22. Enojarse contra alguien es equivalente a matarlo. Pero hermano, es ir mucho extremo eso. Matar es cuchillo, es arma, eso es matar. Vamos más allá del mandamiento. Sí, no, es no matar, pero ¿qué impulsa a matar? Los malos deseos, el enojo. Entonces me voy más allá del mandamiento para algo bueno. Otro ejemplo, en el verso 28. Mirar a una mujer con deseo carnal es adulterar con ella. Sí, no, no, es que desvestirse, acostarse, eso es adulterar. Pero ¿qué viene detrás de ese deseo? La codicia, ¿sí? El adulterio de los ojos. Entonces, eso es ir más allá del mandamiento para algo bueno. Entonces, esa también es otra dispensación. Nos permite cuidarnos en ese aspecto, ¿sí? Un tercer principio de dispensación de mandamiento según Mashiach, el mayor peso, el Kal Vahomer, Mateo 12:5 lo dice. Los sacerdotes trabajan en Shabbat y son sin culpa, pues sirven a Dios. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que empezar a ver el fruto del acto. Claro, en Shabbat está prohibido trabajar. Y mira a los sacerdotes, a los siervos, a los levitas, a los que tenemos el honor de servir a una comunidad. Es justamente el día que puede ser que no durmamos, que estemos constantemente preparando las cosas del Señor. Y podríamos decir, sin temor a equivocarme, que es uno de los días de la semana donde más nos esforzamos. Sin embargo, el fruto que viene de eso es vida, es Pikuah Nefesh, ¿sí? Entonces hay un mayor peso. Claro, por ejemplo, no es lícito viajar en Shabbat a más de la distancia de un día de reposo. Pero resulta que hay una comunidad o hay un lugar donde están gozosos porque en Shabbat quieren escuchar la palabra de Dios y bueno, yo voy a viajar. Sí, pero no debo viajar, hermano Lincoln. Sí, pero hay un mayor peso. ¿Cuál es el mayor peso? Hay personas que quieren ser cambiadas sus vidas. Entonces yo voy porque el fruto es agradable. Y qué mejor ejemplo el que estamos viendo ahora también. Juan 7:23. Es lícito circuncidar a un niño en Shabbat, pues produce obediencia a Dios, con todo lo que implica. No solamente es el hecho del corte, es la preocupación, es ver si sangra o no sangra, los padres están angustiados, tú te puedes quedar desgastado un día por una circuncisión, pero ese niño entra en pacto, esa familia entra en pacto. Entonces, ¿cómo no vamos a poner? Porque es su mayor peso. ¿Por qué? Sí, el Shabbat es todas las semanas, pero ¿cuántas veces se va a circuncidar ese niño en la vida? Una vez. Una persona está enferma y es Shabbat, pero no se va a enfermar todos los Shabbat. Entonces, como no se va a enfrentar otro Shabbat y es algo primero la vida, voy y hago eso que tengo que hacer. Entonces, estos principios
nos ayudan a juzgar con justo juicio. Qué necesario es entonces nuestro Mesías. Porque si tú te pones a revisar literatura alágica, te das cuenta que hay tantas contradicciones. No, Hillel dice una cosa, Ramban dice otra cosa, entonces empiezan a no ponerse de acuerdo entre ellos. En cambio, el Mesías nos dejó leyes, principios tan sencillos para entender primero la vida. Se puede ir más allá de un mandamiento para algo bueno y siempre el mayor peso. El fruto de esa acción tiene que conducir vida. Y si quieres saber más sobre este tema de la circuncisión, te recomiendo que vayas a festividades bíblicas, donde ya tenemos un estudio totalmente extenso desde Génesis hasta Apocalipsis para que aprendas acerca de la circuncisión. ¿Es para los creyentes? ¿Es requisito para la Pascua? Ahora, ¿por qué es importante todos estos principios que estamos aprendiendo del día de hoy? Porque así podremos cumplir como juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7, verso 24, nuestro Adón dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto se lo dice a los judeanos, a las autoridades religiosas. ¿Cuánto más para nosotros que somos sus discípulos? Generación desafiante. Lincoln, Maru, Isaac, Dulce y todos los que escuchan. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es importante para todos los que estamos aquí el día de hoy juzgar con justo juicio. ¿Sí? Para las autoridades estaba mal sanar en Shabbat, pero a pesar de ello no vieron que el fruto era algo bueno. Lo mismo con la circuncisión, todo un trabajo realizarlo, pero el fruto es la obediencia a Dios. El fruto de las obras es lo que define una acción. Pero para ello primero debemos juzgar con justo juicio. Es un principio de justicia. Díganlo conmigo. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Otro ejemplo lo vimos con la serie de Job cuando existía un accidente de tránsito. Permítanme recordarles. Cuando hay un accidente de tránsito, nosotros podemos elegir ser ambulancias o ser patrullas. ¿Sí? Juzgar con justo juicio es primero ser ambulancia. ¿Sí? Que lo primero es salvar las vidas, luego nos fijaremos quién es el culpable. ¿Sí? Porque el principio es primero la vida, picúa nefesh. A un muerto no vas a poderlo juzgar. Y muchas veces nos pasa eso. Nosotros como médicos, en un accidente, están viendo quién es el que vive. Eso no importa, no importa inclusive si esa persona hizo algo malo o bueno. Uno como médico, pues tiene que salvar la vida de esa persona. Luego, las personas que tienen que juzgar, pues lo harán. ¿Sí? Pero nosotros primero servimos, primero ayudamos al necesitado, luego veremos de quién es la culpa o si realmente existe un culpable. Lo mismo es con la Torá. Y el Mesías nos dio siempre ejemplo de ellos. Encuentras a David y a sus guerreros comiendo de los panes la proposición. Eso es pecado, mátenlos. Claro que no. Pero es que tenían que comerlo solo los sacerdotes. No, deja de ser patrulla, sea ambulancia, se están muriendo de hambre. Si eres patrulla y no juzgas con justo juicio, condenas a David y a los valientes. Pero si eres ambulancia, te das cuenta que mueren de hambre y que ese mandamiento es plausible de romperse porque primero es la vida y un David muerto no le sirve a Dios. Lo mismo como hablamos con la circuncisión, un trabajo, pero el fruto de eso es vida, es observancia de la palabra de Dios, es estar en pacto, eso es vida. De igual forma los levitas trabajan todo el día, pero su servicio es para Dios. Y eso que lo hemos visto y que nos ha quedado claro, ¿por qué no extrapolarlos a nuestra vida secular, donde también tenemos que ser testimonio? ¿Cuántas veces estamos orando, Señor, sácame de aquí y llévame a trabajar al reino? Cuando dice 1 Timoteo 3 que entre los requisitos para ser obispo, ser marido de una sola mujer, ser prudente, apto para enseñar, decoroso, no con deseo de ganancias deshonestas, que tiene a los hijos educados y sujetos, pero también nos dice que tiene buen testimonio con los de afuera. ¿Y cómo va a tener buen testimonio de afuera si tú quieres trabajar en la librería cristiana que está dentro de la iglesia? Entonces, donde nosotros estamos, tenemos la oportunidad de juzgar con justo juicio. Y por eso me gustaría que lo veamos en el plano secular. Y hay un programa que a mí me llama mucho la atención. Es sobre este juez. Vean cómo él juzga esto. Esta mujer tenía $400 en multa de tránsito. Bueno, que las pague, hermano Lincoln. No. El juez decide llamarla a juicio y hablar con ella. El juez se enteró de que su hijo había sido arrebatado, ¿no? Y ella había obtenido las multas durante el papeleo póstumo a su muerte. El juez Caprio le perdonó toda la multa. ¿Qué quiere ser? ¿Patrulla o
puede ser ambulancia. Este hombre que tiene la patrulla se bajó y fue una ambulancia. Vamos a ver otro caso. El juez Caprio anuló la multa de un anciano de 96 años que había sobrepasado el límite de velocidad cuando estaba llevando a su hijo de 63 años con cáncer al médico. Este hombre, que está en la patrulla, decidió bajarse y subir a la ambulancia. En la vida vamos a estar exactamente igual, en nuestra vida diaria. ¿Sabes qué, hermano Lincoln? Yo no estoy de acuerdo. A mí me enseñaron, piensa mal y acertarás. Pero no es así. Si pensamos bien de las personas y ellas proceden mal, quien pierde son ellas. Nosotros sí, nos vamos a sentir mal, nos sentiremos burlados, ¿sí? Pero el peso queda en el otro, no en mí. Pero por el contrario, si soy yo el que piensa mal del otro, el que no juzga con justo juicio, y el otro llega a obrar bien o justificadamente, la culpa, si es que soy honesto, me va a perseguir a mí. Porque Cristo está, que la misericordia vence sobre el juicio. Ustedes pueden elegir de qué lado pertenecer, familia, pero yo, mi esposa y mis hijos seguiremos al Señor. Él no vino a juzgar, sino a darse en rescate. Y claro que si alguna vez por pensar bien, por servir, puede que me lastimen, me engañen o me traicionen. Sí, puede ser, pero seré más como mi maestro. Luego procederé con pruebas, quitaré lo que me lastima o lastima a mi familia, pero tendré la seguridad de hacerlo con justo juicio. Yo les invito a ustedes a que seamos ambulancias y no patrullas, a que en todo momento juzguemos con justo juicio, como lo enseña el Mesías, la palabra hecha carne. Esta palabra que nosotros, pues, tiene que caer y dar un fruto abundante, que muestre ante los demás, pues, un buen testimonio, un gran requisito para hacernos llamar hijos del Altísimo. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.